es militante de derechos humanos y cofundadora e integrante del colectivo Historias Desobedientes, colectivo que defiende las políticas de memoria, verdad y justicia y está integrado por quienes tienen un vínculo familiar con genocidas. Integrantes de este colectivo hoy nos acompañan. Fue compiladora del libro Historias Desobedientes y de Nosotres, Historias Desobedientes. Nació en dictadura, en una familia de clase media, como tantas otras de la época. Su mamá ama de casa y su papá policía. Es segunda hija de 4 hermanas. Creció en años de impunidad, acompañada en su seno familiar por la amorosidad de su padre e ignorando la condición de genocida del mismo. Le llevó 25 años saber que su papá, Emilio Eduardo Kalinek, era el Dr. K, responsable de secuestros, torturas, asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica argentina. Analía inicia su libro narrando su historia desde el año 2002, cuando, casada con Luis, comienza a escribir un diario para sus hijos. Plasma allí un registro de su primer embarazo, del nacimiento de su bebé y detalles de la dinámica familiar en la que estaba inserta. Empecé a escribir este libro casi sin saberlo, nos cuenta Analía en su prólogo. Hacia mitad del año 2005, Analía le escribe a su hijo, que en ese momento no llegaba a los 2 años de edad: te tengo que escribir algo muy triste. El abuelito está preso y yo no entiendo muy bien por qué. En primera instancia, ella cree la versión familiar de que el motivo obedece a cuestiones políticas y que la prisión preventiva de su papá responde a una persecución a manos de un gobierno de zurdos. Cuando el juicio se lleva adelante y los sobrevivientes declaran, la verdad se impone con contundencia y ella comienza a superar la negación para comenzar a reconocerse como hija de genocida. Es el inicio de un largo recorrido personal siguiendo el camino de memoria, verdad y justicia. Recorrido desgarrante desde lo afectivo, desde lo ético, en el que de modo progresivo se fue destruyendo la relación con su padre, su madre y hermanas. Asumirse hija de genocida implicó haber desafiado la autoridad paterna, haber transgredido el mandato de silencio, haber traicionado al padre y haber roto el vínculo con los miembros de la familia que condenaron su posicionamiento. Me costó mucho abandonar el cómodo terreno del no saber, nos dice Analía. Este libro incluye textos de diversas fuentes sobre las que se va construyendo y sosteniendo su relato. Reflexiones, mensajes, documentos de las causas, artículos periodísticos, cartas entre Analía y sus padres, fotografías y archivos oficiales, así como las acusaciones de su padre contra su hija por indignidad, tratando de impedir que ella herede parte del patrimonio de la madre, haciendo un pedido ante la justicia para declararla hija indigna. Llevaré mi nombre con el tuyo a cuestas y lo haré bandera de desobediencia, y contra todo mandato y contra toda lógica voy a repudiar tu nombre, que es también el mío, para reivindicarlo. Con estas palabras, Analía reafirma el nombre de su padre para poder repudiarlo, asumirlo y trascender a partir de una nueva construcción de vida. Gracias por tu valentía, Analía. Bueno, gracias, ya lo dijeron todo, no me queda mucho. Bueno, gracias, la verdad que me conmueve mucho la sala, estar acá en Tandil de vuelta, la diversidad de edades, ¿no? de personas que hoy están acompañando esta presentación. Quiero agradecer principalmente a Lucas Bilbao, que no sé por dónde anda. Ahí está, que es el autor intelectual de que yo haya venido en aquel momento y que esté acá de vuelta. Bueno, Alejandra, gracias por tu presentación, por tus palabras, por tu reconocimiento. Bueno, muy especialmente a Néstor, a Gonza y a Martín, que son compañeros también desobedientes. Martín, si se me permite también.
que vienen de Olavarría y de Azul. Ellos también forman parte de Historias Desobedientes y se acercaron especialmente para acompañar la presentación y para acompañarme y para estar conmigo. Un gesto de cariño y también de militancia, entiendo, de estar siendo parte también del recorrido de este libro, que ellos fueron también testigos de cómo fue surgiendo. Bueno, al área de cultura de la Universidad del Centro y a la mesa multisectorial por Memoria, Verdad y Justicia que acompañó con su sello y con su compromiso también que yo pueda estar hoy acá, así que no me quiero olvidar tampoco de Luis, que es mi compañero, que lo van a leer en el libro y que es un personaje interesante según las personas que leen el libro y que vos recién también lo nombraste, que acompaña siempre y a quien también está dedicado el libro. Y bueno, ¿qué contar, ¿no? Es esto que bien describía Alejandra. Yo nací en el 79, crecí en años de impunidad y nunca se me ocurrió ni tuve elementos para poder vincular a mi papá con la dictadura, ¿no? Ni siquiera sabía la existencia de una dictadura, y creo que el libro aparecen muchos indicadores de mi inconsciente o de algo que aparece o que puede ser analizado desde la teoría psicoanalítica, si se quiere, desde el inconsciente, que yo empiezo a escribir el libro antes de enterarme de esta vinculación de mi papá con la dictadura y de entender de su participación en dictadura. Empiezo a escribirle a mis hijos como en un afán que yo tenía de querer registrar el contexto en el que ellos estaban naciendo. Y yo creo que ahí había un intento mío de querer subsanar mi propia falta de registro, ¿no? Yo no tenía registros de esos primeros años de mi existencia, de ese contexto social, político, familiar, de cuando yo apenas estaba naciendo en el 79 en Córdoba, y algo me motorizaba a querer hacer esos registros narrativos, porque evidentemente yo registraba una falta, aunque no de manera consciente, ¿no? Entonces el libro tiene eso, son 20 años literal de escritura, porque yo lo empecé a escribir, como bien describía Alejandra, a modo de un diario íntimo que yo de manera manuscrita iba registrando cuando recién nos casamos con Luis, para el día que tuviera hijos. Los primeros escritos son del año 2002. Gino, que hoy tiene 18, nació en el 2004. Y yo empiezo como de modo muy íntimo a explicarle a esos hijos, porque después fueron dos que todavía no habían nacido, cómo Luis y yo nos conocimos, cómo fue, bueno, nuestro primer beso, cómo fueron las primeras contras familiares cuando me pongo de novia con Luis, que Luis venía de familia anarquista, ¿no? Y leía Página 12. Entonces, bueno, todas esas cosas las iba relatando a la vez que relataba mi vínculo con mi mamá, mi papá y mis hermanas, ¿no? Yo narro en el libro, bueno, las primeras palabras de Gino, digo, eran mamá, papá, abuelita, abuelito, tía Claudia, tía Titi, tía Ale, y esto era real, era lo que yo registraba en ese libro. Y como también señalaba Alejandra, el momento en que mi papá queda preso, cuando yo se lo transmito a ese hijo chiquitito que no tenía 2 años, de esta manera, te tengo que contar algo muy triste, el abuelito está preso, no entiendo muy bien por qué, y pongo en el libro, es algo que pasó durante el proceso. Y ahí hago una nota al pie y pongo, bueno, así era como yo escribía en ese momento, porque era la forma en que yo tenía de nominar, ¿no? De referirme a lo que fue la dictadura, ¿no? El autodenominado proceso de reorganización nacional. Entonces, el libro después va describiendo como ese mundo íntimo en el primer capítulo. Después hay un segundo capítulo llamado La Sagrada Familia, que es el nombre de la escuela a la que yo fui, donde yo intento también describir cómo fueron mis años de infancia y de adolescencia, ¿no? Porque el libro, cuando yo empiezo a escribir el libro para Gino y Bruno, lo escribo a partir de mi temprana adultez, pero hago como un intento por recomponer y describir cómo era mi vida con mi mamá, mi papá, mis hermanas. Hay un par de cartas que me escribe mi mamá en mi adolescencia, hay una carta que me escribe mi papá cuando yo me voy de campamento y cuando estaba en la secundaria, como material documental, ¿no? Y en paralelo yo empiezo a investigarlo a mi papá, digo, como hija, como tratando de entender todo este rompecabezas. Accedo al legajo de la Policía Federal, accedo a los documentos del juicio, y eso también los voy como poniendo en paralelo en el libro de lo que me estaba pasando a mí y lo que además pasaba como en otra dimensión en la vida de mi papá, a la cual yo no tenía acceso, ¿no? Y voy haciendo como un paralelismo. También hay citas de
bueno, literarias, de un recorrido lector que también me fue acompañando en todo este recorrido, y algunas también en frases que aparecen en el libro, acontecimientos políticos que yo ubico retrospectivamente, ¿no? Digo, en el año 2004, Gino nace el 4 de marzo del 2004, ¿no? Y nace en el Hospital Churruca, el de la policía. Mi papá en ese momento todavía era comisario en actividad. Yo hacía poquito nos habíamos casado con Luis, era, acuérdense, 2004, 2003, posterior a la crisis del 2001. Estaba muy bajo el ala todavía de mi papá. Mi papá tenía la posibilidad de que Gino nazca en ese hospital, en buenas condiciones, qué sé yo, que es algo que ahora hasta me podría dar vergüenza, digo, ¿no? Hay un montón de cosas que yo me leo ahora en un nivel como de ignorancia supina acerca de lo que estaba pasando. Y bueno, el 24 de marzo de ese año Néstor da el discurso inaugurando la ESMA como sitio de memoria, ¿no? Diciendo: no es rencor ni odio lo que me guía y nos guía, sino es justicia y lucha contra la impunidad. Y yo ese discurso lo escucho muchos años después, ¿no? Yo digo, ¿dónde estaba yo en ese momento cuando un presidente estaba pidiendo perdón en nombre del Estado, ¿no? Nunca me enteré, o sea, me entero después, y por eso el libro hace como un esfuerzo de ir poniendo en contexto lo que iba pasando en mi vida con lo que iba pasando a nivel social, como que iban en dos dimensiones paralelas que no se cruzaban, lo que pasaba a nivel social y lo que pasaba en mi mundo intrafamiliar, hasta que en un momento esas dos dimensiones se chocan, que es el momento en que mi papá queda preso, el 31 de agosto del año 2005. O sea, fue de los primeros juicios que se abren. Mi papá queda detenido, interviene el juez Daniel Rafecas, dentro de la megacausa del primer cuerpo del ejército, por su participación en el circuito atlético Banco y el Olimpo. Yo en ese momento tenía 25 años, recién estaba dando mis primeros pasos en la Facultad de Psicología, mis primeros pasos como maestra en escuela, empiezo a trabajar en escuela pública, empiezo a estudiar en la universidad pública, y empiezo también como a recorrer otros espacios muy distintos a la endogamia de mi vida familiar. Y a esto se suma que mi papá queda detenido. Y que en Argentina también, ¿no? Ahí como dice la canción de Arbolito, un viento fresco vendría, ¿no? Un viento del sur, donde, bueno, en la tele, en los medios de comunicación, en las ficciones que uno veía también en los medios de aire, uno podía tener, digo yo, que venía de una burbuja, podía empezar a tener algún registro o alguna información acerca de lo que había pasado en ese momento cuando yo era muy chiquita y de lo cual yo no me había enterado. Y bueno, en ese marco, cuando mi papá queda preso, yo lo voy a visitar a la cárcel llorando, junto con mi mamá y mis hermanas, como diciendo, pobrecito mi papá, lo que está pasando, qué injusto. Mi papá también se ocupa de decirnos a mis hermanas y a mí que es todo mentira, que no tenemos que creer nada, que es un gobierno de zurdos revanchistas. Y yo pensando que en algún momento todo se iba a aclarar y se iba a poder saber que mi papá es una buena persona y que mi papá, que era lo que pensaba en ese momento, que era imposible que eso tenga algo que ver con mi papá. Bueno, esto no sucede, van pasando los meses, van pasando los años y nada, la verdad se impone. Yo leo los testimonios de los sobrevivientes que declaran en el juicio y la participación de mi papá en lo que fueron los centros clandestinos en ese momento. Entonces, a todo esto yo ya había pasado años, había indagado sobre el tema, ya me estaba por recibir de psicóloga, nace Bruno, mi segundo hijo. La maternidad también me atraviesa muy fuerte en toda esta historia porque tiene que ver también con una transmisión, ¿no? De lo que uno también hereda y lo que uno también deja de herencia en todo esto, que todo el tiempo a mí me hacían preguntas, poder estar transmitiendo algo malo, y que pueda haber algo malo también en mi sangre, en mis genes, ¿no? Como no preguntármelo, ¿no? Como pensar en un ser humano que puede llegar a esos niveles de crueldad y que ese ser humano tiene algo que ver conmigo, ¿no? Y bueno, empiezo con todas esas crisis que primero son muy culposas, ¿no?
de empezar a pensar que mi papá podía ser esa persona que tenía ese alias, un doctor K, era el alias de mi papá, y empezar a entender que mi papá y el doctor K son la misma persona, ¿no? Entonces, eso fue todo un trabajo. Empiezo un proceso terapéutico en el Centro de Atención por el Derecho y la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Me recibo de psicóloga. Y bueno, cuando empiezo mis primeros cuestionamientos, que son al interior de la familia, recibo, bueno, la condena familiar, ¿no? La condena familiar. Que yo digo, esto también se suma a una condena social que aparece como, y esto lo trabajamos en Historias Desobedientes, como esta idea de en el imaginario social que los familiares de los genocidas aparecemos vinculados al pensamiento ideológico genocida. Por decantación, no sé, por definición, por mandato social, ¿no? Entonces era como un lugar un poco paria, y esto lo atravesamos y lo trabajamos en Historias Desobedientes. Bueno, acá Gonzalo también tuvo sus experiencias, donde uno al interior de su propia familia es el traidor, el mal hijo, la mala hija, la indigna, y después socialmente, ahora, bueno, el trabajo que venimos haciendo en Historias Desobedientes empieza a registrar otras aristas, otras variables, pero en su momento las voces que se pronunciaban en ese momento de familiares de genocidas eran personas que adherían al pensamiento genocida. Entonces el imaginario social se veía reforzado por esos pronunciamientos públicos. Más allá también de los mandatos sociales, culturales, religiosos, ¿no? De que hay que honrar a la familia, de que tal padre tal hijo, de que honrarás a tu padre. Y bueno, en esos primeros cuestionamientos familiares, bueno, aparece el enojo de mi propia familia por cuestionar al padre, ¿no? Por cuestionar al patriarca, por no apoyar a ese señor que nos había dado todo, que nos había dado una buena educación, según el relato de mi mamá, que yo documento en una carta que mi mamá me escribe, ¿no? Porque esto también empiezo como a darme cuenta y a guardar todos esos registros, también pensando en cómo le voy a contar a mis hijos que de repente dejaron de vincularse con sus abuelos, que de repente dejaron de vincularse con sus tías. Entonces yo tenía como ese afán de registrar todo, para que también ellos después, cuando crecieran, tengan elementos para poder sacar sus propias conclusiones. El libro incorpora cartas, incorpora un mensaje de WhatsApp, incorpora mails que a lo mejor me mandé con alguna de mis hermanas, donde aparece claramente esta diferencia, digamos, insubsanable, digo yo, entre mi papá y dos de mis hermanas, que no casualmente son personal civil de la Policía Federal, egresadas del Instituto Universitario de la Policía Federal, y que bueno, hoy a la fecha, como también contaba Alejandra, yo estoy en un juicio, o sea, fui demandada por mi papá desde la cárcel y por mis dos hermanas para que a mí se me declare indigna y que yo no pueda heredar a mi mamá, que falleció en el 2015. Mi mamá falleció muy joven, a los 57 años, con una enfermedad que venía arrastrando hacía más de 20, un cáncer en la sangre. Y bueno, o sea, con todo el simbolismo que también implica esto, ¿no? Ellos deciden que mi mamá no me tiene que dejar nada de herencia e inician este juicio que está en curso. El mes pasado presenté los alegatos finales y estoy esperando que la jueza resuelva si soy o no digna de heredar a mi mamá, ¿no? Entonces, bueno, eso está pasando ahora. Digo, mi papá ya lleva 18 años preso, está tramitando las salidas transitorias. Es muy probable que ya esté cumpliendo con salidas transitorias, que esté saliendo de la cárcel. Es muy probable que en algún momento le den la libertad condicional, porque fue de los primeros genocidas en ser condenados, y porque también está habiendo, como saben, un determinado sector de la justicia que está avalando las prisiones domiciliarias, y lo de las salidas transitorias es mucho peor porque es la antesala de la prisión domiciliaria. Y bueno, en ese marco, además, mi padre se presenta como querellante para que se reabra la investigación por el atentado que se pone en coordinación federal en el año 76, alegando que él estuvo presente el día que Montoneros puso la bomba en el departamento de la Coordinación Federal, ¿no? Él ahora está impulsando además una demanda pidiendo que se reabra ese juicio que prescribió.
Pero bueno, nada, digo, en esta idea de mi padre genocida, que es un hombre activo, tiene 70 años, está lúcido, está con su pensamiento genocida en su máxima expresión, digo, ¿no? Esto de eliminar a la hija por pensar diferente es la máxima expresión del pensamiento genocida, ¿no? Esto de eliminar al que piensa diferente, traducido a la propia familia, a la propia hija que no piensa como hay que pensar, y que tiene el agravante también que incorpora en este pensamiento a mis dos hermanas que tienen mi edad, que una nació en el 80 y la otra en el 82, y que avalan, digamos, esta iniciativa de mi padre y acompañan esta demanda y este modo de pensar, ¿no? Porque digo, más allá de todo lo grave, ¿no? De que una persona como mi papá no se arrepiente de sus crímenes, sigue pensando que hizo y que estuvo bien, hay generaciones que vienen atrás que acompañan también este pensamiento. Y bueno, y el libro va haciendo todo ese recorrido. Hay un capítulo también que se llama Alzar la voz, que describe el surgimiento de Historias desobedientes, que es la parte más linda de esta historia, que es, bueno, el momento donde distintos hijos, hijas, sobrinos, nietos, nietas de genocidas nos empezamos a encontrar y a organizar a partir del intento del 2x1, a partir también del pronunciamiento público de Mariana Dopazo, que se define como ex hija de Miguel Echecolás, con el impacto mediático que tuvo su pronunciamiento. Y bueno, nada, empezar a organizarnos, empezar a contarnos entre nosotros nuestras historias, las vicisitudes que tuvimos que atravesar en distintas edades, en distintos momentos, en distintos géneros también, con distintas jerarquías y distintos cargos que ocuparon nuestros padres genocidas, ¿no? Desde suboficiales, oficiales de ejército, de policía federal, policía de provincia, a lo largo y a lo ancho de todo el país, y que trasciende fronteras, y que también hoy Historia desobediente ya existe en Chile. Hay una Historia desobedientes Chile, con descendientes de genocidas de la dictadura de Pinochet. Hay una Historia desobedientes en Brasil, donde se están también muy temerosos también frente al gobierno de Bolsonaro. Hay una Historias desobedientes en Uruguay y hay una Historias desobedientes en Paraguay. Y el mes pasado estuve en Berlín, estamos en contacto con descendientes de nazis, y ya tenemos a la primera desobediente española, Loreto Urraca, que se puso la bandera de Historias desobedientes y está también dando su testimonio, y ahí también estuvimos acompañándola con lo que implica ser desobediente en un país como España, ¿no? Con una dictadura como la de Franco, que tanto ha operado en esa sociedad que sigue también sin poder decir nada. Loreto es nieta de un colaborador con el régimen franquista y repudia y hace público su repudio a ese abuelo colaborador. Entonces, bueno, nada, nosotros entendemos que, bueno, los familiares genocidas tenemos un rol importante y tenemos una responsabilidad importante también en la construcción de la memoria colectiva y en la denuncia también acerca de lo que hicieron nuestros familiares genocidas. Yo charlo mucho, y a mí lo que más me interesa y un poco lo que habíamos pensado es, nada, abrir un poco a lo que quieran preguntar, porque si yo me pongo a charlar puedo seguir charlando, y tenemos un tiempo acotado, son 1:30, así que si les parece, me gustaría, nada, lo que tengan para decir, para preguntar. Yo te quería preguntar una cosa. Dale. ¿No? Con respecto a tu mamá, ¿no? Ella sabía, la tenía al tanto tu papá, o ella desconocía totalmente sus actividades, ¿no? Más allá de ser, no sé, un oficial, suboficial. ¿Ella sabía o no? Mira, es una pregunta que yo no sé si tengo respuesta. Creo que está dentro de mi mamá lo conoce a mi papá a los 15 años. A los 18 se casa con él, y a los 24 ya habíamos nacido sus 4 hijas, encima las 4 mujeres, ¿no? Hay ahí, o sea, y esto se ve muy bien en el libro, o sea, el pensamiento de mi mamá es: hay que respetar a papá, hay que acompañar a papá, papá es papá y hay que bancarlo porque es el hombre de mi vida, porque yo lo adoro, digo, términos, ella literal, que yo incorporo en el libro. Y después, por testimonios de mi tía, digamos, mi mamá no podía no saber, ¿no? Mi mamá estaba ahí cuando mi papá, según este relato de mi tía Laura, la hermana de mi papá, contaba, digamos, las atrocidades de las que él formaba parte. Entonces, bueno, ahí hay que ver qué tanto ha operado el mecanismo de la negación como mecanismo de defensa, qué tanto ha operado su sometimiento también, y qué tanto ha operado también su pensamiento ideológico reformateado, ¿no? También de estar tanto tiempo con un hombre como mi papá, que era manipulador, digamos, un tipo muy inteligente también, un tipo con una formación distinta a la que tenía mi mamá, que a los 15 años lo conoció, ¿no?
Gracias. No, no. Dale. Se refiere con dos cosas en realidad. Primero que se refiere con esto de tu mamá, que sabía, pero tampoco decía, o que estaba condicionada un poco por su entorno, que se reproduce un poco la lógica esta de la fidelidad hacia la figura del marido o el padre de familia, y también la importancia que tiene Caltrop para hacer de público conocimiento cosas tan importantes como la dictadura o el genocidio, que es esta condición de si este es el silencio del padre, este es el silencio de la familia también. En ese sentido también es muy importante el rol de ustedes, de los hijos e hijas conocidas, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, porque ha habido genocidios en todos lados, por desgracia es así, para romper un poco esta idea de que del estigma que se tiene de pensar justamente como si la ideología fuera algo genético. Yo lo pensaba antes de que vos hablaras del tema. ¿Cómo puede ser que exista un estigma verdadero, porque existe un estigma, de una persona que rompe como que toma conciencia de la sociedad de su padre o de su familia y quiere decir, no, la verdad es que yo no pienso así y voy a luchar para que no vuelvan a pasar estas cosas o para que salgan a la luz los crímenes que acontecieron, y sin embargo se le vea como diciendo, vos sos el hijo o la hija del genocida y en ese comentario está un poco la transferencia de y por ende vos también sos genocida. No tiene distinto eso. Es que es la sociedad en la que, y la cultura, digo, a mí me impacta mucho cuando leen las sentencias en los juicios de lesa, y supongo que serán cualquier otra sentencia, pasa que otra sentencia no escuché, cuando van a condenar a los genocidas que dicen el nombre de la madre y del padre del genocida también, hijo de, digo, hay un linaje, digamos, hay una herencia, hay... Digo que tampoco, esto lo trabajo mucho en terapia, tampoco es algo desdeñable, digo, ¿no? De dónde uno viene, uno puede estar orgulloso de sus padres y seguir ese legado, no necesariamente repudiarlo. Pero sí, hay algo de lo que se transmite, hay algo también de la cultura, que acá también el feminismo tiene mucho para aportar, ¿no? Digo, esto como de romper con estos silencios, con esta idea de sagrada familia, ¿no? Porque muchas veces el silencio es en pos de no generar discusiones, no romper a la familia, ¿no? Los casos de abuso sexual intrafamiliar, digo, están vinculados a un silencio consciente, inconsciente, a propósito, no a propósito, digo, que lo que hace es proteger la unidad familiar, digo, la prohibición de que un hijo pueda declarar o testificar en contra de su madre o padre. Eso rige en el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque hasta la propia justicia prioriza el principio de cohesión familiar frente a lo mejor a la verdad de los hechos, porque entiende que exponer a un hijo a denunciar a su padre atenta contra estos mandatos de lealtad familiar. Entonces, bueno, digo, hay un trabajo fuerte de construcción que tenemos que hacer, donde sí, donde también genera mucho daño esto de lealtad absoluta a la familia. Y yo también lo veo la vida de mi mamá como una metáfora de esto, ¿no? Una mujer que vivió enferma toda su vida, un herpes crónico en el ojo, un cáncer que afectó su sistema inmune desde que es muy jovencita. Yo eso lo describo en el libro como también como metáfora, ¿no? De lo que es el silencio y cómo a uno lo carcome, ¿no? Sí. Dale. ¿Cómo tomás la presentación de mañana del libro? Ya sabemos cuál. Me lo compré. ¿Qué tema? Y lo leí. Y voy a ir a la presentación. Está haciendo alusión, mañana se presenta Seferino Reato. Seferino Reato escribió un libro que se llama Masacre en el Comedor. Y le voy a contar algo. Cuando yo tuve, en el juicio que me está haciendo mi papá, yo tuve una audiencia obligatoria, la audiencia 360, que se llama audiencia 360 porque es el artículo 360 del Código Procesal Civil, porque estoy estudiando Derecho, estoy en cuarto año de la Facultad de Derecho.
Y bueno, la jueza cita las partes en el fuero civil. Las partes son mi papá y mis 2 hermanas por un lado y yo por el otro, ¿no? La indigna, la que quieren declarar indigna. Mis hermanas no se presentaron en esa audiencia, se presenta mi papá con su abogada y yo con mi abogada, y estaba la jueza y el secretario del juzgado. Y ahí escucho el nombre de Seferino Reato, que me lo recomienda mi papá para que lo lea. En esa audiencia, adelante de la jueza que hablaba de la reconciliación y que es mi papá y que yo soy tu hija. Eso lo describo en el libro también. Y mi papá en esa audiencia comenta que había sido entrevistado por Seferino Reato, porque estaba investigando sobre el atentado en el Departamento de Coordinación Federal. Dice, y mi papá le dio una entrevista. Y en el libro Seferino Reato, estoy segura, aparece con un seudónimo, y ya ubiqué cuál es, ¿no? Estoy 99,9% segura, obviamente, pero es muy poquito lo que aporta mi padre, digamos, en el libro en relación a todo lo que describe después este Reato. Pero bueno, nada, me interpela, voy a ir a la presentación con el libro en la mano, después de haberlo leído concienzudamente, a decir lo que pueda decir. Porque si no se lo vas a hacer firmar bien loca. Hasta que se lo hago firmar y todo, porque yo no sé cómo va a ser la dinámica, no sé si voy a poder levantar la mano como están levantando ustedes, obviamente que lo voy a intentar, y si no me voy a ir al stand con el libro en la mano, en eso, porque él les contestó a la mesa de los organismos, diciendo que no, que el debate, que no sé qué, bueno, voy a esperar también una respuesta y tengo varias cosas para decirle y para preguntarle. Por eso solo sería interesante ir a la presentación. Una consulta, por ahí llegué tarde a la charla, pero sí. ¿Alcanzaste a escuchar de viva voz o enterarte de cuál era la forma de pensar y el justificativo de los crímenes que cometía? Sí, mi papá lo que dice que fue una guerra, teoría de los 2 demonios, que él salió a defender a la patria contra los zurdos que querían enarbolar una bandera roja y sacar la bandera celeste y blanca. Eso lo escuché decir. Después, bueno, nada, justifica la tortura, diciendo que era importante sacar información para salvar otras vidas. Esto me lo dijo también y yo lo pongo en el libro. Y bueno, esto de que no fueron 30.000, que ni siquiera llegan a 6.000, parte del discurso de mi padre. Y nada que pueda aportar distinto a lo que sabemos del pensamiento negacionista. Es el discurso hegemónico de hoy. Totalmente, sí. Y es el que reafirma Reato, Seferino Reato, ¿no? Y que por eso es un referente para esta gente. Una pregunta, ¿ustedes hasta quiénes abarcan? Digo, yo soy periodista de archivos. Dale. Y hace poco me contactó la hija de un periodista que fue colaborador de la dictadura. Ya sé quién es. Bueno, esa gente ustedes la acogen, digamos. ¿De Neuquén? Sí. Sí, está en el colectivo. Parte del colectivo, más le pasamos el teléfono a Lucas. Y la acompañamos en todo lo que podemos. Nosotros articulamos con el Archivo Nacional de la Memoria. Pasa que no tenemos estructura, o sea, nosotros o sea, hacemos lo que podemos. Nos escriben pidiéndonos información, nosotros decimos, bueno, escriban un mail a tal lado, en tal lado ya saben, viste que pero bueno, lo que podemos acompañamos, y acompañamos también con nuestras experiencias y nuestros recorridos. Dale. Siguiendo con la línea, digamos, de hasta dónde te contaba tu papá, digamos, entender su forma de pensar, digamos, el silencio, digamos, sigue siendo una forma de continuar ese daño, digamos, ese terror. Mira. Porque si hay orgullo en lo que se hizo, ¿por qué no? El año pasado, no, el anterior cursé Derecho Penal en la facultad, que es una materia anual en la Facultad de Derecho. Y tenía que hacer un trabajo final y tenía que elegir una temática, y yo elegí la ejecución de las penas en los crímenes de lesa humanidad. Porque yo ya me veía venir la posibilidad de las salidas transitorias y quería como indagar, estaba en la facultad, acerca de los argumentos jurídicos, acerca de por qué sí o por qué no podrían quedar o ser beneficiados en sus penas los crímenes de lesa humanidad. Bueno, mi posicionamiento es claro, lo hice público, después salió en un artículo en el Cohete a la Luna, y me impactó mucho el título, porque tienen esa capacidad de síntesis los periodistas o los que trabajan, y el título fue Puñaladas de silencio, ¿no? Porque es esto, es seguir haciendo daño
en el silencio que guardan. Digo, a mí no me queda duda de que mi papá tiene información sensible acerca del destino de los desaparecidos que estuvieron en contacto con él en los centros de donde estuvo, y de algunos incluso bebés nacidos en cautiverio. El instructor de mi papá fue Samuel Miara, el apropiador de los mellizos Ricciardo Tolosa. Mi papá era también compañero de Falco, el apropiador de Juan Cabandier, que era también de la Federal. Digo, ¿no? Él estaba, digamos, ahí donde circulaba el robo de bebés, y no tengo dudas de que él tiene información sensible. Entonces, también es esto, es decir, eligen seguir haciendo daño. Bueno, si ya sabemos lo que hizo, ya está aprobado en juicio, ya está cumpliendo condena, ¿por qué sigue guardando esa información? ¿Por qué no la cuenta? Esto es algo que le voy a preguntar a Seferino Reato mañana. Pero vos que tenés la posibilidad de entrevistarlos porque te tienen confianza, porque sos un referente para ellos, ¿no se te ocurre preguntarle qué sabe del destino de los bebés nacidos en cautiverio o los desaparecidos? ¿No te parece que sería una pregunta apropiada? Siendo que hay un montón de madres. Ayer se presentó el libro de Chicha Mariani, que murió sin conocer a su nieta. Sí. ¿Qué había de ese hombre que te llevaba a la calecita y el túnel que llevaba al doctor K? ¿Qué pregunta es esa? No sé. Quiero saber qué encontraste, porque y de un tipo que tu papá era agradable. Sí, un tipo que lo cruzabas en la panadería, te hacía un chiste, digo. Después de encontrar a un doctor K que estaba jerárquico en las torturas. Él dentro de la cadena, mi papá tiene ahora 70 años, cuando fue la dictadura tenía entre 24 y 30 años. O sea, dentro de lo que fue el engranaje de la dictadura, mi papá era un oficial joven. Era el de las patotas. O sea, no era el que daba las órdenes, era el que las ejecutaba, literalmente. Mi papá se lo ubica en la sala de tortura, saliendo a secuestrar gente, ¿no? Y en eso, bueno, yo indagué mucho en la historia familiar también, digo, hay como un montón de cosas para analizar, lo que es la Policía Federal, ¿no? Esto que también vos decías de los silencios y las lealtades, esto se reproduce también en lo que es la policía, en las instituciones, que hay un deber de lealtad, ¿no? Tanto los militares, esto lo describe Máximo Badaró cuando hace su tesis sobre militares o civiles, que habla también sobre la formación militar y cómo genera también una dependencia emocional, afectiva, ¿no? Una institución que te da sustento económico, planes de vivienda, una obra social, un ascenso social, digo, hay que romper después con esas lealtades, ¿no? Que son también lealtades que se reproducen después a la familia. En mi casa había una adoración por la Policía Federal. Yo iba al club de la Policía Federal, y digo, mi hijo nació en el hospital de la Policía Federal, entonces había como un deber también ahí, y esto me lo pone mi mamá en una carta también, y que venís a criticar a la policía que tanto nos dio. Por eso lo documento también, ¿no? Y nada, y con mi papá lo que tengo es esto, una gran decepción, o sea, fue también un tema de identidad muy fuerte para mí, desarmar y rearmar como otros criterios y sentirme estafada también en muchos aspectos acerca de que me comí un buzón de alguna manera, ¿no? En quién era mi papá o quién yo pensaba que era y quién era realmente. Entonces hay muchas aristas en esta construcción que voy haciendo, y bueno, el libro también va dando cuenta de eso, de cómo lo fui pensando en los distintos momentos durante estos 20 años a mi papá, ¿no? Sí. Le quería consultar, en nuestro caso que tenemos familiares desaparecidos en el barrio donde vivíamos, y en el transcurso de la dictadura éramos señalados como familia de terroristas. ¿Qué te sucedió a vos en el barrio, a pesar de que cambiaron las épocas, cuando vos te diste a conocer como familiar desobediente de los genocidas? ¿Tuviste problemas, discusiones, enfrentamientos, o ya han cambiado los tiempos? No, o sea, lo que yo no tuve es mi papá no tuvo una exposición mediática, o sea, por su rol dentro de lo que fue la dictadura. Que yo leo el testimonio de Mariana Dopazo, la hija de Checolás, ex hija de Checolás, y ella no podía ir a pagar con la tarjeta de crédito, porque quien recibía la tarjeta de crédito la condenaba socialmente por ser portadora de este apellido, ¿no? Y bueno, yo ese estigma social no lo tuve porque el nombre de mi papá tampoco trascendió mediáticamente.
Recién cuando se inician los juicios en el año 2008, en el año 2005, cuando la causa es elevada a juicio oral en el año 2008, que aparecen algunos artículos de diario, yo me acuerdo que iba a la facultad y me daba vergüenza cuando tomaban lista, pensando que alguien iba a poder reconocer mi apellido. Eso fue lo más. Y después en el jardín, cuando Gino iba a salir del 4, que yo todavía lo iba a visitar a mi papá, que estaba ya entrando en crisis, año 2008, él cuenta a sus compañeritos que el fin de semana había ido a la cárcel a visitar al abuelito que había matado a muchas personas. Bueno, me citan del jardín y yo me veo por primera vez interpelada a explicar en un ámbito por fuera de lo que era mi familia, que sí, que mi papá estaba preso y que yo nada que ver. Y en el jardín ya me conocían. Yo era la mamá que juntaba la plata para el Día del Maestro, que llevaba los huevitos de Pascua para Pascua. Estaba ahí en el grupo de mamás y claro, y Gino y Bruno, que esto también es otro dato interesante, que me distancia a mis hermanas, yo soy la única que no le puso el doble apellido a mis hijos. Y no por una cuestión de patriarcado, digamos. Fue algo que ni lo pensé. O sea, yo en su momento cuando nacen, yo ni siquiera sabía, mi papá todavía no estaba preso, pero no fue ni una pregunta que nos hicimos de ponerle el apellido mío a Gino y a Bruno. Mis hermanas, las tres le pusieron el doble apellido. Digo, entonces él iba al jardín y no estaba el apellido el mío. Mi apellido aparece cuando él cuenta que el abuelito estaba preso. Bueno, y nada, y ahí me acuerdo una mamá, Gaby, me dice, pero no puede ser, vos sos la hija de Caliné. Me dice, pero no puede ser que traigas a tus hijos a esta escuela. Era una escuela con orientación en arte, una escuela pública. Entonces, nada, fue lo más... O me acuerdo en una escuela que yo estaba como maestra de apoyo, viene la secretaria de la escuela, me dice, ¿tu apellido es Caliné? Me dice, sí, ¿vos tenés algo que ver con Eduardo Caliné? Y ella tenía un hermano desaparecido, ¿no? Y nada, ella me conoció primera como maestra y después vinculó el apellido, no me pasó al revés. Sí, bueno, esto que hablamos hace un rato, de que en el imaginario social aparece cierta reticencia frente a es la hija de. Esto todavía subsiste. No sé si tanto en el estigma como estuvieron en un primer momento, que leo de relatos y de crónicas, en una primera etapa post-dictadura, los familiares, ¿no? de militantes activos durante la dictadura, pero algo de eso subsiste y a veces el escarnio social es algo que tenemos que revisar como sociedad también, ¿no? Perdón. Sí, allá, espera que estaba él y ahí vamos. Tenemos 10 minutitos. Nos quedan 10 minutitos. Es para... Dale, voy a estar haciendo más corta la última pregunta. Sí. Porque quiero saber qué es realmente lo que sentís. Vos me estás diciendo de que tu padre, ¿sí?, va a empezar a tener salidas transitorias y en cualquier momento va a quedar libre. Esperemos que no. Ojalá es que una no, posibilidad. ¿sí? Pero está dentro de las posibilidades. Sí. Yo sé que tenés tu familia que te está apoyando y veo que un montón de gente detrás tuyo que te está apoyando. Y tenés mi apoyo también, por lo menos desde acá. Yo quiero saber qué sentís, si fue una persona que pudo hacer todo lo que hizo, vos tenés hijos, ¿qué temores tenés? Porque sigue ligado a la policía, debe seguir teniendo sus contactos, ¿sí? Y no es retorcida la pregunta que le voy a hacer, pero ¿no tenés miedo de que pueda llegar a tomar algún tipo de represalia por ser la oveja negra? La verdad que no, la verdad que no, está bien. Me hace mucho ruido porque sigo la línea de la pregunta que hizo el señor, la que sigue el señor, ¿sí? Entonces vuelvo atrás y me hace mucho ruido. Mirá, o sea, yo sé que tenés en tu familia, veo que está tu marido, tu esposa, hay un montón de gente que te apoya, pero si fue retorcido para poder hacer un montón de cosas, y vos me decís que sigue siendo una persona lúcida, y vos mismo lo describiste como una persona inteligente, me hace ruido, ¿viste? Te voy a decir algo. Sí. Somos dos generaciones prácticamente distintas, tenemos 20 años de diferencia. Él es Luis, mi compañero, que si leen el libro van a conocer la historia y hasta el primer beso está. Edad, porque tenemos un grupo muy grande de amigos que están más o menos en 50 y pico. Cuando ella empezó con esto, todos le dijimos lo mismo. Ojo, es más, ella se tenía que encontrar con alguno, le decíamos, andan acompañados. O decime si llegaste bien, porque bueno, yo viví el proceso, yo viví la dictadura. Y todos las amistades que tenemos de esta edad la vivieron.
pero ella no, porque al no haberlo vivido... Yo creo que es algo generacional. ¿Entendés? Entonces va... Por eso. Creo que sí, pero no me da miedo. Sí me aparece la... ¿Pero qué dudas te surgen? ¿Algo que me pensás por mis hijos? No, bueno, sí. Yo porque tengo hijos chiquitos, yo lo primero que pensaría es por mis hijos. Sí, sí. Tienen 14 y 18. Tienen 14 y 18, Gino y Bruno, y vienen acompañando esta historia desde siempre. Gracias. Mi papá ya hizo alusión a que cuando salga lo quiere venir a ver a Gino. Porque a Bruno como que, no sé si quedó como detenido en el tiempo, pero no lo conoció a Bruno. Con mi papá ya hace 18 que está preso, Bruno tiene 14, yo ya no tenía vínculo con mi papá. Y nada, yo me pregunto, ¿no? Porque también, digo, Gino y Bruno es el abuelo, que le puede llegar a generar intriga, digo, más allá de que tiene mi discurso, que tiene mi relato, que me quiere, que nos amamos, que son mis hijos, pero digo... Puede tener la inquietud de querer ir a preguntarle él algo. No sé, la verdad que no sé, es algo que está abierto, que está sucediendo, digamos, que no sabemos, que tiene el final abierto. Digo, capaz que se abre un nombre volumen 2 en algún momento, pero no sé. El más chico, el que tiene 14 años, bajo ningún punto de vista lo va a ver. ¿Ya tiene su opinión formada? O sea, ya no, porque nosotros somos los adultos y yo no voy a permitir que vea al padre de ella. El más grande ya tiene 18. Él tiene una postura en consonancia con la... Pero aparte, como él dice, yo no puedo hablar nada con una persona que lo único que hizo fue lastimar, atravesar a la familia. Porque esto atravesó a la familia. Este dolor partió a la familia. ¿Entendés? A él lo separó del abuelo, lo separó de las tías, de los primos. ¿Me explico? Entonces él es dueño, tiene 18 años. Él si lo quiere ir a ver, que vaya. No creo que vaya a suceder. El chiquito no va a ir. Porque después cuando tenga 18, sí, cuando sea mayor de edad, digamos, que haga lo que quiera, pero mientras que sea menor no va a ir. Igual porque era la posición... con Analía en que está bien que la postura de ella dice, no tengo miedo, y tiene razón, porque ella ha hecho un camino que con los miedos inclusive los caminaste. Y en ese camino perdiste muchas cosas, pero también ganaste otras. Sí. Creo que lo que hay que confiar en esto, en que siempre hay que caminar sin miedo, porque con el miedo fue lo que nos pasó, porque algo habrán hecho. Sí, ahí iba a decir algo y estaba él también. Dale. Iba a hacer la misma pregunta que hizo acá el señor con respecto al miedo. Entonces, la pregunta, a pesar de eso, ¿hay algunos recaudos ante la posibilidad de salir? Porque, seamos concretos, López no está. Mira, ahora que lo decís, yo me acuerdo que cuando le otorgaron salidas transitorias la primera vez, y hasta ahí llega el libro, en febrero del 2020, me acuerdo el 19 de febrero del 2020, el día que Bruno cumplía años, y que Cristina cumplía años, me acuerdo que hubo una audiencia para rever las salidas transitorias. Yo declaré en esa audiencia pidiendo que no le den salidas transitorias. Y me acuerdo que el CELS allá había interpuesto un documento pidiendo que en caso de que le otorguen salidas transitorias, a mí me tenían que notificar para yo poder tomar los resguardos necesarios. Ahora, claro, después se las negaron y yo sé que ahora se las volvieron a otorgar en un tribunal de feria con los jueces amigos de determinado sector del poder político. Pero lo voy a retomar porque estaría bueno que se me notifique cuando él esté con salidas transitorias. Sí, no, con respecto a esto del miedo, hay una frase que solemos escribir en las paredes, esa que dice que nos quisieron imponer el miedo y nos crecieron alas, así que yo te felicito y eso es un orgullo para mí, para mis hijos, que estén, nada, eso, sigamos todos resguardándonos y teniendo alas, tal cual. Dale, gracias. Bueno, gracias. Como no se pueden vender acá porque ya tenemos que desalojar, van a estar en el stand de la Bullanga, están 9, ahí está el libro. Sí, yo ahora paso, bajo un ratito también abajo para charlar lo que haga falta. Muchísimas gracias. Dale.